Nos autopresentamos. ¿Os autopresentáis vosotros? No, lo que tú veas, lo que tú nos dices. Bueno, pues ya estamos. Bueno, a mi abuelo conocéis ya, el rato que llevamos aquí. Él es el compañero que ha estado ilustrando el libro, esta idea. Yo soy Gabriel Rubí, que fue el que empezó con la idea esta hace unos cuantos años. Os vamos a contar un poco brevemente, en definitiva, en qué consiste el libro, de dónde sale la idea, un poco cómo lo hemos hecho. Yo le voy a dar sin más la palabra primero a Manuel. Bueno, sabéis que él es médico, es cooperante y compañero mío de Médicos del Mundo hace un montón de años. Y bueno, entre otras cosas, además, pues se dedica también al tema de la ilustración desde hace ya bastantes años. Y además, como veis, podréis ver los dibujos, dibuja bastante bien, ¿no? Y de ahí surgió la idea de contar con él para ilustrar la idea esta, que os contaré un poco ahora después cómo surgió. Y yo creo que sin más, pues cuente un poco. Normalmente hasta ahora las presentaciones que hemos ido haciendo lo hemos hecho así. Hemos cogido y primero hemos introducido un poco el tema de, no sabemos si lo estamos haciendo al revés o no, pero también nos da un poco igual, que como, y en definitiva pues hemos dicho, mira, pues empezamos un poco hablando del proceso creativo y después entramos ya en materia de la idea del libro. Y entonces pues lo estamos haciendo así en definitiva, ¿no? Después ya si acaso podemos contaros algo más o aclarar algo más sobre la idea del libro y ya está. Vale, pues nada, pues eso, pues sí, pues somos amigos hace ya muchos años. Entonces lo que tiene la amistad también, que cuando te ponen algo, también tienen la capacidad un poco de querer un poco pues, picar al amigo y que hagan un poco de esa relación que tenemos, que es una amistad fuerte también de trabajo, y hemos compartido mucha experiencia en cooperación, en montaña, y nos gusta también ser un poquito, pues, a mí me gusta explicarle un poco, ¿no? Porque tiene una forma de ser que es distinta a la mía, y entonces esa forma de ser distinta pues también nos nutrimos mucho de ese pique, un poquito pique mutuo. Entonces, cuando él me propuso, oye, mira, que tengo aquí unos textos que, bueno, que son mi pensamiento, unos ensayos míos personales, me gustaría un poco de ilustración para que sea un poquito más, pues, más ligero, que no sea solo texto. Entonces yo pensé, bueno, yo primero me lo miro y después ya te voy diciendo. ¿Y qué pensaba yo? Pues yo pensaba, a ver de qué forma le contrarresto a este hombre y le provoco, porque yo quería provocar a Gabriel. Y cuando me lea el texto, pues bueno, pues son sí experiencias suyas personales, pero el contenido es sobre el tema de seguridad, y entonces me vienen cosas de seguridad aeroportuaria, de los arcos de seguridad, de las cadenas que nos hacen cuando nos quitamos los zapatos, me vienen conceptos como normativas europeas de líneas aéreas, normativas de seguridad en instituciones públicas. Te viene también te invade porque te van contando historias que si lo antidisturbios, que si también hay pues empresas que se dedican a vender seguridad. Entonces todo esto me va viendo a la cabeza, y claro, al ilustrar, pues al final son como los moticones, que si emoticones, pues arco, comités europeos, me vienen a la mente porra, casco de seguridad, cosas así, ¿no? Entonces, ante ese texto, lo que sí, el contenido suyo, lo que él habla es una evidencia personal, o sea, al final es un ensayo crítico y su punto de acidez, que es lo que él tiene. Y ahí, pues bueno, pues en ese punto de acidez que señala hechos particulares que él ha ido viviendo, sí que habla por su juicio de valor, porque al fin y al cabo es mi punto de vista. Yo sí que le decía, oye, vamos a intentar pues no ser tendencioso, no forzar más allá de lo que es una realidad, pero también como es su punto de vista, pues se permite la licencia, pues bueno, pues lo que cada uno piensa, y pues, en mi vivencia. Y entonces en su narrativo, pues eso, pues tiene esa opinión, aunque sí que la contrasta, y eso hace cosas que todo el mundo hemos vivido, porque al final lo que va a narrar son hechos de los últimos 15 años de elementos nacionales e internacionales que todos han pasado por las noticias. Él da su punto de vista, entonces ya todo el mundo sabe de qué habla, entonces cada uno ya tiene también su contexto, de dónde lo va a vivir y a qué se refiere él, entonces sabe más o menos hasta qué punto, pues cosas que él percibe o cosas que muchas veces todos percibimos, se va entonces y va a señalar lo particular. Y eso nos invita a un poquito de reflexión conjunta porque todos lo hemos vivido. Bueno, eso es él, y yo lo que quería provocarle. Y entonces yo, al provocarle, yo me planteé, yo lo que quiero aquí, un combate boxeo con mi amigo Gabriel, porque siempre, si nos vamos a hacer montaña, y yo desde siempre me dedicaba a ponerle la piedra más grande en la mochila sin que se diera cuenta, mientras que subíamos, pues yo también buscaba un poco ese punto de lo que tiene esa amistad, no esa broma, esas cosas siempre, el respeto mutuo, pero y
y sin afectar la dignidad de la persona, pero un poquito de broma sí. Y yo buscaba ese punto. Y cuando me encontré el texto, de pronto tenía que irme a algo distinto a lo que él estaba haciendo por esa provocación. Y así, pues te voy a decir algo más amable, algo más así como más naif. De lo particular, pues yo me voy a lo general. Que si tú te vas a experiencia propia, yo me voy a la colectividad, o es lo que todos hemos vivido. Y claro, yo quería hacer una provocación dialéctica, quería sacar un poquito de fluidito a Gaby. Y cuando le digo todas las ideas, el tío me viene, pues me ha encantado. Y yo me quedé con mi guante de boxeo, ¿ahora qué hago yo? Y al final resulta que hay un diario, es como si él se pone a tocar el piano y yo a bailar, y entonces entre el texto y el dibujo empieza a haber un movimiento, una danza, una armonía, o al revés, él el que baila y yo el que toco el piano. La cuestión es que empezó a haber una dinámica, y en esa dinámica aquí sí que se ve lo que dibujo, el logo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma busco yo ese punto amable, más generalizado, sobre todo lo amable? Pues al final me fui a unos elementos que el ilustrador se utiliza mucho, que es, bueno, los recursos literarios, o las figuras literarias. Y el que yo me he utilizado, que ahí de los que se ven sobre todo, va a ser el antropomorfismo, lo que se llama la prosopopeya, que es eso de la prosopopeya, puedo utilizar animales. Y ahora, ¿por qué animales? ¿Por qué la prosopopeya? Porque aquí, sobre todo, en lo que él habla, muchas veces a mí me da la sensación que todo el tema de seguridad, todo el tema de control a raíz de, bueno, pues hemos vivido, que si el atentado a Torres Gemelas, que si la seguridad aeroportuaria, todo eso al final también hay una parte del miedo que nos quiere proteger, pero un miedo que tenemos nosotros. Y la cuestión del miedo, que es podemos decir, un sentimiento, una reacción humana lógica y defensiva, que está en nuestro cerebro primitivo, el cerebro reptil, cerebro de huida, de cuidado, que algo nos agrede o nos atenta, y tenemos que salvaguardar nuestra persona para la supervivencia. De pronto, a diferencia de animales, nosotros después tenemos un miedo que proyectamos, porque hay un miedo real, un miedo racional que podemos controlar o se debiera, pero después está el miedo irracional o el miedo emocional. Y todos en la sociedad, todos tenemos ese miedo, porque en nuestra forma humana, todos tenemos un rasgo de neurosis, todos tenemos un miedo, lo que lo controlamos de un modo u otro, pero todos, de eso no nos libramos. Y claro, al comparar ese miedo de proyección, ese miedo anticipatorio, que tenemos que un poco racionalizarlo, a que le tengo miedo para ver si realmente tiene una realidad y poder desmontarlo, que es lo que hacemos en la vida cotidiana, entonces esto lo desmonto psicológicamente o racionalmente, cada uno con su herramienta, y consigo apartar ese miedo y, no, esto no es peligroso, y pues ir por este camino, pues no hay problema. A veces eso no funciona, y lo que sí, que los animales, ese miedo premonitorio, pues no lo tienen. O no se ven, no hay esa capacidad de proyección hacia un futuro de aquí a 5 años que pasará en mi vida porque tengo una hipoteca, que pasará a los niños, ¿dónde está? O sea, esa proyección animales no. Entonces, utilizar animales en esas actividades humanas me parecía que sirve mucho para evidenciar ese excesivo a veces miedo, no simplemente esa forma o reacción humana. Pues entonces utilizo sobre todo eso. Aparte utilizo otras muchas figuras literarias. El título me da un pie, mucho pie, sobre todo porque él interiorizar con el título, entonces casi el título muchas veces al pensar ya tenía casi la imagen o por dónde podía ir yo, después a veces leyendo el texto. Lo que sí intento es no la literación evidentemente, y sobre todo, como he dicho, si él ya busca ese punto de ironía, ese punto contrapunto, el gazpacho tiene que tener su punto de sal, entonces yo por eso me iba a lo más amable, a lo más general, y no poner el dedo en la llaga en plan más irónico, porque si no yo creo tenía la sensación que me iba a pasar, ese gazpacho se iba a pasar de sal y me iba a estar muy claro. Y lo que buscaba, o la intención, inconsciente o no, es, entre su texto, cosas que hemos vivido todos, mis dibujos, que me dio sobre todo de mi forma de pensamiento, que yo pertenezco a una sociedad, a una cultura, que es un perfil de una edad, de una época, al final el inconsciente colectivo son recursos, imágenes, vivencias que todos tenemos, pues utilizo, me nutro de esa fuente, esa es mi base de datos, que al final es la que todos tenemos, y al final intento, a través del texto de Gaby y los dibujos que yo hago, el lector al final haga un diálogo, una conexión, entonces el que trianguliza, porque el que coge el texto, coge unos dibujos que yo intento evocar, cosas que a todos nos son comunes, y crear algo, avanzar, o algo diferente, algo que hay un diálogo, y en ese diálogo, el que con las tres bandas, es
la tercera pieza importante de un trípode, que es el lector, el que al final integra las dos partes, la ilustración y el dibujo. Utilizo mucho el tema del dibujo en redondo, bueno, una idea es lo de la mirilla, ¿no? La mirilla que hay, porque lo de la mirilla, ¿quién llamará, no? Y muchas veces en esa mirilla de quién llamará, muchas veces, igual nosotros tenemos aquí casi in perpetuo otra mirilla, alguien que nos está vigilando, que eso ya se ve muchas veces cuando queremos que son nuestras líneas seguras, cuidado que ahora tienes un troyano que te da a coger el código del banco, o lo que ocurrió en Estados Unidos, que de repente, pues a nivel estatal, pues tuvieron acceso a email privados, saltándose la ley de protección de datos de una gran parte de la población americana. Pues entonces eso al final, el que quiere seguridad al final acaba siendo vigilado y perdemos libertad. O sea, ahí hay un terreno que siempre hay que moverse, al final como decía uno, la virtud está en el punto medio, ¿no? Pues igual tenemos que haber esa virtud, pero por lo menos ese espíritu crítico que siempre hay que tener. Bueno, pues a partir de ahí pues construimos. ¿Y cómo se construye mi parte? Pues yo parto primero sin destripar un poco el juego, porque al final se trata de cuando uno lee y empieza a hacer el dibujo, qué conexión cada uno personal va a tener en su experiencia, en su pensamiento, y cada uno tendrá la suya. Yo voy a jugar con ese inconsciente y tampoco sin decir mucho el camino donde ha llegado, pero yo lo que intento es que más o menos todos utilicemos esa ruta, esos caminos similares, bueno, sin destripar, porque voy a encontrar algunos, ¿no? Porque si no, bueno, ¿de qué estoy hablando yo? Que es inconsciente colectivo, que es triangulación, ¿de qué estoy hablando? Bueno, pues nada, pues eso. Texto de Gaby, pues entonces el texto parte de experiencias sobre noticias de nacionales e internacionales, parte también de trámites institucionales, de viaje aeroportuario, también habla de políticas de consumo y cómo hay empresas que intentan pues, abrir mercado en el producto de seguridad, también se habla del COVID, también comúnmente se habla de la guerra de Ucrania. Y con todo eso, en esos textos yo me baso para ver qué me estimula a mí. Entonces él tiene ya frases de por sí, que ya de por sí ya se prestan al secreto pensar. Por ejemplo, dice unos títulos, dice manos arriba y quítese los zapatos cuando entramos en el aeropuerto. Bueno, esto parece un poco más un atraco, ¿no? El ayuntamiento, seguridad y lima de uñas. A ver, un ayuntamiento, alguien trabaja, estoy en la ventanilla, una lima de uñas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que están con una proactividad para trabajar? ¿Qué me está diciendo Gaby? Ya está indicando pensamientos, la proactividad o no del personal que trabaja. O sea que él ya de por sí, como decía, él ya muestra su punto ahí destilando algo de esa ironía o esa forma que todo el mundo hemos tenido esa experiencia. Por ejemplo, cuando habla de seguridad normativa, habla la cacareada, la sacramental, la turbia y opaca normativa, así empieza a definir la adjetiva, ¿no? ¿Son juicios de valores? Bueno, va un poco ahí que hay una normativa que igual hay que poner un poquito en tela de juicio, es lo que él nos dice, ¿no? Vigilante y guardia de seguridad, un ejército, aguerridos, el atrezzo, apostados, estos que están como apostados, como estáis buscando en actitud de caza, ¿no? Pues todas estas cosas, a mí van viniendo, entonces me vienen imágenes. Por ejemplo, pues me vienen imágenes que es lo que pongo ahí, que al final es un poco ese inconsciente colectivo. Pues cuando nos invade publicitariamente, hago la tele, ya están aquí, pues entonces a mí me viene un poco los pósteres que lo pongo ahí. O si hay que replantear la industria militar o la industria de seguridad, yo pienso, la cabra de la legión, ¿ahora qué van a hacer con ella? La pobrecita mía cabra, ¿dónde la van a pasar? ¿Qué va a pasar con ella? Me nutro mucho como en ese antropomorfismo, Pantera Rosa, que me parece, claro, a mi cultura, a mí, un personaje realmente como un pequeño sabio tranquila a ella, o también la guardia, me lo dijo siempre un poco como referente interno. Te venía también el cuento de los tercetitos, que viene el lobo, soplar, el miedo. Y hablando de eso, de utilizar animales, sí que, bueno, aquí hablar de la novela House, todos nos dedicamos un poco a eso, a ilustrar, Maus. Maus es la primera novela gráfica que le dan un premio Pulitzer, un premio para escribir, que tiene esta novela que son dibujos que utiliza y habla del holocausto nazi con ratones y gatos, ¿no? Para quitar esa carga de presión que ya tiene el tema, que es bastante evidente, utiliza animales para poder respirar y poder narrarlo con un poquito más de relajar los diafragmas y que no estemos con esa garganta encogida por un tema que
que es doliente. Por tanto, el sentido del humor ayuda mucho a digerir, ¿no? Y a plantear las cosas quitándole esa carga a veces de tensión. Bueno, pues nada, ya esta es la parte así más filosófica, voy a decir el porqué. Y ahora un poco con algunos ejemplos, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues en esos recursos literarios, pues aquí el capítulo 5, donde nos habla de Duty Free de Málaga, que ahí lo tenemos, pues es verdad que el stand para pasar a la zona de acceso de la puerta de embarque, pues estaba totalmente invadido con paneles y con dispositivos de venta, entonces no podías pasar. En este caso no utiliza una figura literaria, en este caso la realidad supera la ficción. Eso yo lo he vivido y he puesto mi denuncia correspondiente, después no me han hecho caso, pero era literalmente están invadiendo la línea de paso, ya se lo han quitado, ya no está el stand. Ahora lo que pasa es que la línea de paso es más quebrada, ya se zagueaba para coger la mayor superficie posible de todos los stands que hay por ahí para que, bueno, si alguien quiere algo que lo compre, ¿no? Y el que no quiere, que lo vea, que para eso están, para que tú gires. Bueno, pues eso es un poco, ese es uno. Otro, por ejemplo, utilizar la paradoja. La paradoja, dos ideas totalmente contrarias, que después crean otra, plausible o posible. Y él me contaba, bueno, digo él, con la amistad y demás, porque lo he escuchado de él, pero en escrito, bueno, su experiencia en Disneyland París y un atentado en Francia terrorista. Y cómo el dispositivo de seguridad, de pronto aquello parecía una imagen de guardia de seguridad, de controles y demás, que mezcló el Disneyland París y el checkpoint de la franja de Gaza. Entonces, dos ideas aparentemente contrapuestas, de pronto creo una que la sumo las dos, ¿no? Al final es un Disneyland París, pero con un dispositivo para entrar a ver el Happy Mickey Mouse con los niños y demás, pues gente, bueno, policía, armada, con seguridad, con cintas, tela metálicas y demás. También hay paradojas, pero tiene un punto absurdo, o sea, doy ideas contrapuestas que al final es intercambio de roles. Y en esto, bueno, pues él habla de la seguridad del Ayuntamiento de Antequera, donde hay dos puertas, una con control de seguridad y una accesoria indirecta, pero como había ahí una historia de turismo para visitar, resulta que al final tuve dos puertas, uno con control de seguridad, pues dicen, pues mal, me es más fácil tirar por la otra puerta. Y yo en esa paradoja, bueno, pues un símil taurino, ¿no? Ese a puerta cayola y al final, pues la paradoja es igual, el que es público no es público y el que debiera ser, pues, salir a puerta, pues igual resulta que está en la grada, ¿no? Pues más un poco la antítesis, ¿no? Que es la contradicción. En este caso es el Día Orgullo Gay en Madrid, que creo que fue el 2007, 2008, según cuenta. Pues se pone un dispositivo muy amplio de un dispositivo de seguridad y aquí son pues antidisturbios. Y claro, a mí antidisturbios, el día del orgullo, el orgullo de legitimidad y demás, pues a mí me vienen los VIP. Me viene ahí la cabeza, bueno, pues aquella capacidad que tenía, esa forma pseudo-militar, que también era muy de broma, todo esto. Y también viene aquella escena provocativa que se vivió en Barcelona, que era al paso del Papa, pues legitimando y un poco para hacerse visible por un beso de personas del colectivo, un beso de personas del mismo sexo. Estupendo, pues esas dos ideas, pues las cojo y lo veo y pues resulta que los antidisturbios lo que quieren sobre todo está también en su caravana. Y bueno, pues al final los 10 people cantando antidisturbios y un beso por ahí escondido. Es un poco lo que busco al final en acompañando a ese texto. Sobre el terrorismo, frase que dice, terrorismo como excusa. Si no hay, habrá que inventarlo. Esa frase. A mí, en cuanto escucho el título, a mí me venía a la cabeza uno y me martilleaba, pam. En positivo. Para mí, si no hay que habría que inventar, y en eso cada uno su forma, para mí solo ritmo. Si no hay, habría que inventarlo. Me parece una cosa fantástica de crear una fantasía y una ilusión que sigue de padre a hijo, y solo Reyes Magos, ahora eso contrarresta totalmente Reyes Magos como idea de terrorista. Entonces, para ver esa manipulación, en mi experiencia personal, bueno, pues utilizo cosas vividas que eran los Janjaweed. Los Janjaweed eran un grupo de una facción terrorista, era disidente del régimen dictatorial de Déby en el Chad y estaban en Sudán. Y bueno, en ese momento yo estaba en ABC, porque
proyecto de cooperación, y ellos pues iban en Suzuki, que los Suzuki de por sí ya cuando fabricaban, los fabricaban en el techo de arriba ya para poner la ametralladora. Y entonces eso fue lo que después intentaron hacer un golpe de estado allí en Yamena. La cuestión es eso, coger ese concepto de rey, reyes magos, camello y invención, y bueno, ahí están los Yanchahui y su Suzuki, ¿no? Y ahí pues mezclo dos conceptos, ¿no? Aquí un poquito buscando ese punto más polémico, ¿no? ¿Qué es lo que hay que inventar? Las cosas son cosas positivas, ¿no? Y partiendo de algo muy positivo. Y ya por ahí el último ejemplo, la figura que tiene la metáfora, que es la que siempre te va en la primera, porque es que no, la metáfora. Y lo más, para mí, emblemático un poco de la reconversión, que él habla de la última guerra en Europa, y la palabra clave para mí la reconversión de la industria militar en industria de seguridad, que era un caramelo de la carrera de la región. Porque una cosa que también en Málaga, a la posición de la carrera de la región, es un elemento que da juego y que bueno, con un animal lo tiene ahí el pobrecillo. Entonces, bueno, pues van a reconvertir, pues a mí lo que se me ocurre es eso, ¿no? Pues una reconversión, y no hay, lo que tenemos como más reconversión, bueno, pues la metamorfosis, pues tenemos, ¿no? La metamorfosis de una mariposa, ¿no? Pues la cabra de región a reconvertirse en otra cosa. En las exageraciones, lo hemos vuelto a ver esta tarde, son los controles de seguridad en las estaciones concretamente hay una estación, que es la estación de Valladolid, que me pareció encantadora, no solo por sí, porque el arte del hierro, como la arquitectura del hierro, la Torre Eiffel, esa arquitectura del hierro que también se daba en España, las primeras estaciones. Para mí también personalmente tiene especial cariño porque así era la estación de Málaga Primaria Zambrano, y nos prometieron que se iba a quedar. Y quitaron una estructura de hierro de 1900, que aquello arquitectónicamente, que lleva quizá a guardar, desapareció. La de Valladolid sigue. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vale, que son pequeñas, que están en otros momentos, y ahora hay por visto que un control de seguridad con su arco no cabía. Y yo, claro, en esa hiperbole exageración, pues a ver, ¿cómo me invento yo? ¿Qué es lo que quiere explicar es eso, no? Como con un inconsciente colectivo, que es un juego que como mucho hemos jugado, pues está, ¿no? Cuando consiga los puntos de Galines, salen los rusos cantando y la triusca lo que cantan en su momento. Pues un poco lo que iba jugando, y eso me refiero al inconsciente colectivo, ¿no? Gente que, bueno, cuando lo ve, pues, sabe a qué me refiero. Por último, el símil. El símil es, bueno, puede ser una similitud, una semejanza, ¿no? En este caso, el cambio de negocio de seguridad en España, y es eso, es como por publicidad, nos van diciendo, si va usted de vacaciones, cuidado, que menos las ocupa. No tiene usted una alarma de seguridad, contacto directo con la policía. Digo, sí, nosotros le llamamos ahora mismo, un chaval muy guapo con super y su tupé. Bueno, pues el símil es la Guerra Fría. La Guerra Fría, cuando Stalin y por el otro lado, no me acuerdo quién estaba de los americanos, la cuestión, bueno, pues que en Estados Unidos hay se habla de una paranoia de atentado atómico, donde empiezan las personas, la clase media, a construir, bueno, pues búnkeres, tener mascarillas en casa, como se ve en la foto, porque constantemente por ahí demás era el miedo atómico, la guerra nuclear, cuidado, ¿no? Pues al final yo cojo a un personaje emblemático en este caso, y sería, bueno, pues la oveja, y con esa tele simulando esa época de símil de los 50 y bueno, y el miedo, ¿no? El y la oveja, pues ya ahí, si ponen ahí un logo, ¿qué irá la tele ahí seguidamente para intentar que esas ovejas estén seguras, ¿no? ¿Qué les propondrá? ¿Qué solución? Y bueno, pues eso es un poco el juego, ¿no? Son 36 juegos y bueno, pues cada uno en su texto también. Van los dos en paralelo, hay danza, hay música, y cada uno, el lector, lo que tiene que bueno, participar en eso, y sobre todo el nexo que haya entre esa tribulación que es lo que propongo. Y bueno, pues nada, pues esta es mi parte. Bueno, pues eso serviría un poco para entender algo más algunos dibujos, porque los dibujos algunos son muy claros, pero otros verdad que son más complejos. Algunos dibujos son bastante más rebuscados, ¿no? Que van buscando el humor y intentar en cierto modo agilizar la lectura, pero con rebuscadillo.
Bueno, yo os voy a contar un poco, el libro es una idea que viene desde hace ya bastantes años, no es nuevo, yo estaba dándole vueltas a esto desde hace pues, 7 o 8 años por lo menos, iba recopilando anécdotas, iba cogiendo historias, yo tengo por costumbre muchas veces escribir cosas para que no se me olviden, normalmente, y luego algunas van a algún lado, algunas antes he mandado muchas veces artículos al periódico, a un sitio u otro, otras cosas las he ido guardando, y sobre el tema de seguridad tenía muchas cosas, ¿no? Y había muchas cosas y había cosas que me cabreaban mucho. Entonces él decía bueno, es que la amiga suya que ha hecho la maquetación decía, es que tu amigo parece que está cabreado. Efectivamente, es que el libro parte de sensación de cabreo en muchas situaciones, ¿no? Yo digo que el libro, más que hablar de seguridad, va de inseguridad, porque a mí lo que me ha generado muchas de estas situaciones es inseguridad. El libro lo que intercala, en definitiva, siendo un tema, ese de la seguridad, un tema muy desagradable y un tema muy áspero, que no es realmente... Es cierto que hay otras cosas que están escritas sobre el tema de la seguridad, yo lo comentaba ayer precisamente, del centro de LAS, que está en la bibliografía, que es un centro de investigaciones sobre la paz, pues tiene unos estudios y unos documentos sobre seguridad interesantísimos. Estamos hablando de documentos de 300, 400, 500 páginas, que a veces son documentos que cuesta mucho trabajo leer, son demasiado amplios, súper sesudos, súper bien documentados. La idea que yo tenía era otra completamente distinta, era la de intercalar experiencias propias o de otras personas sobre el tema de la seguridad, críticas, de una visión completamente subjetiva, que hay cosas que habrá mucha gente que no las comparta, yo lo entiendo perfectamente, es mi visión, y entonces intercalando en definitiva esas experiencias con otros capítulos que sí son más de documentación, ¿no?, sobre el tema de la seguridad. Son todos capítulos cortos, capítulos muy cortos, 4 o 5 páginas, 6 como mucho, no tienen mayor tamaño, porque la idea es que fuese fácil de leer, sobre todo. Fuera bastante ágil, bastante fresco, por decirlo de alguna forma, y claro, era imprescindible que hubiese imágenes, ¿no?, que hubiera ilustraciones para intentar... Yo tengo que decir que la idea inicial no eran las ilustraciones que era hecho, inicialmente yo buscaba ilustraciones con un humor más negro, más sórdido, más a lo mejor como él me hablaba del roto, pues algo así por el estilo. Al final salían dibujos más naif, más ligeros, pero yo creo que eso ha activizado y ha hecho más agradable y más atractivo la lectura. Yo al principio pues no lo veía, pero luego pues fui viendo que muchos de los dibujos sí que venían bastante bien, ¿no? Y entonces pues la idea al final pues creo que queda una cosa bastante interesante. Como decía, el tema trata sobre la seguridad, va intercambiando una y otra y otro tipo de contenido. El título se llama Es por su seguridad, negocio y reconversión de la industria del miedo. La parte esa de la industria del miedo es idea de él, no es idea mía. Yo no sabía cómo terminar el subtítulo, que me parece tan importante como el título en este caso, porque es muy significativo. Y la verdad que lo del miedo quedaba bastante bien. Y lo de negocio y reconversión es porque de la idea de la que parte en buena medida es de que hay un cambio, en definitiva, de lo que sería la industria de la defensa, tal y como la conocemos, hacia una nueva industria de la seguridad. Esto es una opinión que comparto yo con otra gente, no todo el mundo comparte esto, pero bueno, lo que sí es real es que en Europa, desde que tuvo lugar la guerra de la Yugoslavia, en Europa y buena parte de Occidente, del mundo de los países más adelantados, no tienen lugar guerras, no son escenarios de guerra. Tenemos ahora una pseudo-excepción, que es la guerra de Ucrania. Si consideramos Ucrania, pero Ucrania tampoco es un país que esté entre los países más avanzados precisamente, tenía también sus limitaciones, sus problemas que los tenía, ¿no? Pero evidentemente ni en la Unión Europea, ni en Estados Unidos, ni en Canadá se producen guerras hoy en día. Las guerras sí se implican, estos países están implicados en esa guerra, pero la guerra, el escenario es otro, tiene lugar en otro sitio. Pero esta industria no descansa. Esta industria es de las que, como yo comento en la publicación, desde un punto de vista además, claramente yo lo digo, antimilitarista, de donde yo vengo y todo eso, evidentemente es un negocio redondo y eso tiene que continuar. Entonces, en los países menos avanzados, los que llamamos tercer mundo, en buena parte del continente africano, en otras zonas del Oriente Próximo, tienen lugar esas guerras y ahí se vende todo el armamento. Y en los países occidentales, los países más adelantados, esa industria se ha ido reconvirtiendo en una industria de la defensa y de la seguridad. Y para ello hay unas inversiones multimillonarias en arcos de seguridad, en túneles de rayo X, en no sé qué, que a nosotros, a la gran mayoría, nos ha pasado un poco desapercibida. No nos hemos dado prácticamente cuenta y nos hemos habituado ya a algo que hace 30 años no era así, para nada. Íbamos a los aeropuertos
y no teníamos que pasar esos controles que tenemos que pasar ahora mismo, ¿no? Pues yo hablaba con una compañera que está aquí en Madrid, abogada, que me decía, yo hablaba con ella y decía, digo, bueno, aquí en esto que está pasando al principio de la normativa esta de navegación aérea, ¿no? Que ya la hemos asumido como algo normal, pero que no lo es. Y bueno, aquí, y me decía ella, toda la razón, comparto completamente contigo, aquí lo que se aplica es una presunción de culpabilidad, así que lo decía, en la que tú durante media hora o el tiempo que sea tienes que estar demostrando permanentemente que no eres un terrorista ni llevas ningún artefacto peligroso, y se aplica con total normalidad. Entonces, como eso, otras muchas cosas a las que hemos ido habituados, que nos parecen normales, pero que no son tan normales. Entonces, a mí me produce mucho desasosiego y ha habido momentos en los que me encontraba muy incómodo y te sientes como una impotencia de no poder hacer prácticamente, de no poder hacer nada para combatir contra eso, como nos sentimos de indefenso frente a muchas injusticias, ¿no? A mí es algo que me cabrea mucho. De entre todos los artículos, los capítulos del libro, si hay uno que motiva especialmente el tema este, por encima de todos, es precisamente uno de navegación aérea, que es el de viaje a Estocolmo, ¿no? Ese para mí lo motiva especialmente, ese capítulo, porque yo fui víctima de un abuso que ya había leído y que había ocurrido a otra gente, que no me gustó nada, que yo iba con mi hija muy pequeña de la mano, me tuve que quitar los zapatos, mi hija se me escapaba una historia, y yo lo único que hice, estoy adelantando algo del libro, pero bueno, cuento un poco por encima, fue decirle a un segurata que había, decirle, bueno, ya he pasado los zapatos por el escáner, he hecho todo esto, no sé qué, digo, ahora alguien podría explicarme por qué yo sí he tenido que pasar los zapatos, ¿podría explicar la normativa? Y cuando dije aquello, se me quedó mirando el segurata que estaba allí, el de allí, el de allí, el de allí. Había alguien que había osado poner en duda o preguntar por la normativa aérea. Vino y llamó corriendo a un guardia civil de los que había ahí con el jefe, este guardia civil llamó al jefe, llamó corriendo a uno que vino corriendo, enfurecido, pegándome voces, hecho un elemento, que quién me había creído yo que era, que si él quería yo no volaba, que si él quería yo no cogía ese avión, que quién coño te crees que eres, pero pegándome chillos, mi hija estaba perpleja, y el tío pegándome voces, y digo, bueno, este elemento, que si yo quiero ahora mismo no coges el avión, no coges el avión, pero bueno, así. Y yo presenté luego posteriormente reclamaciones y toda la historia, que sabía que no iban a ir a ninguna parte. Además, lo más gracioso, además lo cuento del libro, es que yo a esta persona la conocía. Me la habían presentado antes, era en la pareja de una amiga mía. De hecho, donde me la presentaron un guardia civil que trabajaba en temas de migraciones, pero que era muy buena gente. Entonces yo por eso lo califico como buena gente. Claro, Dani es buena gente. Y digo, este tío me lo voy a presentar, no sé si no me conoció o si hizo el tonto, como que no me conocía. Yo no conocía al momento. Y se transformó totalmente. Porque en aquel momento tenía que cumplir ese papel. Pues especialmente ese capítulo para mí fue uno de los que más me motivó para escribirlo. Y yo algo tengo que hacer, digo. El libro no va a llegar muy lejos, seguro que no, casi seguro que no. Pero bueno, si llega entre otros, yo creo que ya por referencia de amigo, mira, Dani sabe ya algo de yo creo que ya alguna idea tiene, pues ya con eso estoy contento, no me hace falta absolutamente nada. Y como ese, hay otras muchas experiencias que algunas no son mías y que son de otra gente. No solo son de aeropuertos, sino de otros muchos sitios, porque este tema de la seguridad no solo está en los aeropuertos, ¿no? Entonces, en el libro se habla, pues, por ejemplo, del tema de las tiendas duty free, porque además está muy relacionado con eso. Es muy sorprendente que esos controles se aplican, también sabéis que no podemos llevar que si los líquidos, que si esto, que si lo otro. Bueno, la normativa aérea ahí se explica que es una normativa que durante mucho tiempo ha sido secreta, cuando se estuvo aplicando por la Unión Europea no era pública siquiera, la normativa que fue recurrida en la Comisión Europea porque no era pública, o sea, ha escapado de todos los cauces democráticos, supuestamente democráticos de la Unión Europea, y se estuvo utilizando, fue una cosa bastante lamentable desde el punto de vista del derecho, ¿no? Y sin embargo pues, se ha aplicado ahí con total normalidad, y luego además pues, hay cosas tan paradójicas. En el libro cuenta una de las historias que es real, de cómo hubo un francés que demostraba inutilidad y cómo lo que había detrás de un negocio de un ciudadano francés que llegó al Parlamento Europeo volando todas las piezas de un artefacto explosivo y demostraba cómo lo había podido pasar sin ningún problema. Y es que realmente cuando tú vas a las tiendas de duty free, aunque te lo han quitado todo, pero las tiendas de duty free están dentro de la zona de embarque y todo lo que te hace falta para montar un explosivo lo puedes encontrar en las tiendas de duty free. Lo puedes encontrar perfectamente. Lo único que te hace falta a continuación es una conexión con internet en la que tu móvil tendría las instrucciones para montarla. Y tenemos los mínimos conocimientos que tampoco son tan... Entonces, ¿para qué sirve realmente esto? Entre otras cosas, desde luego, se garantizan de que lo que te han quitado, ya sea de agua, de lo que sea, o de pasta de dientes, lo vas a tener que comprar de duty free a precio de oro, entre otras cosas, ¿no? En definitiva, se están garantizando que bueno, eso es tan así,
Pues qué casualidad que hay un capítulo también que habla de algo que se nos pasó en su momento, que fue las cantidades económicas que se movieron en la concesión de las tiendas de aldeasa en los aeropuertos. Cantidades mareantes, de millones y millones, son de cientos de millones o miles de millones de euros. Todas las cantidades ahí. Son verdaderas barbaridades, ¿no? Con las que se concedían a estas tiendas el monopolio absoluto para todos los aeropuertos, ¿no? Y todo esto coincide, esa concesión coincide precisamente con la normativa, con esta secreta normativa aérea, ¿no? Al final te das cuenta que el negocio está muy por detrás de todo esto, por encima de la seguridad, ¿no? Se habla, evidentemente, no todos son aeropuertos. Hay otro tipo, se habla del tema de las cárceles, de cómo las cárceles pueden ser un negocio privado en Estados Unidos, que lo son, en Europa todavía no, pero hay un modelo de privatización de las cárceles en funcionamiento. El tema de las vallas de Ceuta y Melilla, que es donde se fabrican al lado de donde yo vivo, en la estación de Cártama. Hay una empresa que es la que fabrica todas las concertinas y las vallas con cuchillas y ese tipo de cosas, otro de los grandes negocios. Se habla, por supuesto, de los controles totalmente, lo que es el, por decirlo de alguna forma, el top 10 de la seguridad, que es el de la ocupación de Palestina por parte de Israel, y los controles que tienen en los checkpoints y todo eso son verdaderas barbaridades. Y como es toda una industria de la seguridad, fundamentalmente esa industria de la seguridad, si hay alguien, una potencia, es Israel, que prácticamente dedica sus universidades tan especializadas en la investigación en materia de defensa y sobre todo en seguridad y seguridad. Entonces ahí se habla también de todo eso, que porque además es donde van todos nuestros policías nacionales antidisturbios, los cursos especializados de seguridad a Israel, ¿no? Las armas de defensa, sobre todo también pensadas en lo que es la lucha de guerrilla, en lucha callejera, en antidisturbios, pero no están pensados buena parte de ese material para guerras en África ni en el sudeste asiático, están pensadas precisamente para, pues, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las movilizaciones que recientemente ha habido en Francia, que nos contaba cómo se había habido bastantes heridos y se había habido altercados con población civil, ¿no? Que habían utilizado determinadas defensas, que si pistolas inmovilizadoras y todo tipo de cosas, en buena medida muchas veces están relacionadas. Entonces se habla precisamente de todo eso. Y bueno, y luego además la gran inversión, por ejemplo, que parece algo que se ha asumido por parte de las administraciones públicas, ¿no? En la que nos encontramos como hasta en el último ayuntamiento, porque de muchas ciudades, de muchísimas, tienen centros de seguridad, ¿no? Yo contaba el ejemplo de Málaga, de mi provincia, y que me encuentran que realmente no tienen dinero, por supuesto, ni para un trabajador social ni nada de eso, pero sin embargo tienen un montaje de seguridad, un arco de seguridad tremendo con el túnel de rayo X. Y yo además me costó mucho trabajo, pero estuve recabando información y documentación de cuánto costaba todo eso. La conseguí, de hecho está en el libro, ¿no? De cuánto cuesta todo eso, porque cuesta muchísimo dinero. ¿Se merece la pena esto? ¿Merece la pena que un edificio como el que construyó, por ejemplo, en mi ciudad, la Diputación Provincial de Málaga, tiene un dispositivo de seguridad que es tremendo? Tiene un edificio nuevo gigantesco pegado junto a la playa, que además decían que habían hecho un edificio domótico, de no sé qué, ecológico, que consumía, y luego al final fue un desastre. Al final consume mucho más de que cualquier otro edificio, fue un desastre a nivel ecológico, no funcionó. Pero es que además de eso, cuando hicieron un edificio nuevo, decidieron poner un dispositivo de seguridad súper avanzado, ¿no? Con un contrato, una empresa privada, todo esto, ¿no? ¿Quién va a la Diputación Provincial de Málaga tan peligroso? Los concejales de Almojía, el alcalde de Almojía, que son tan peligrosos para que haga falta este dispositivo. La Diputación Provincial de Málaga no va a nadie. Realmente, ¿quién va a ir allí que va a poner, y tienen que ser muy peligrosos los concejales de los pueblos, los alcaldes, como para que haya todo este dispositivo de seguridad, ¿no? Y yo ridiculizo todo eso. Lo que hago es ponerlo en evidencia en el libro, pero yo digo que con capítulos muy breves, muy sencillos, y en eso y luego, por supuesto, pues hablo de otro tipo de temas también, claro, porque el final del libro me pilla precisamente con lo del tema del virus, y evidentemente lo del tema del virus está ahí también, y luego también me pilla directamente el tema de la guerra de Ucrania, que motiva que haya un capítulo en el que se hace referencia a ello, ¿no? Pero al final lo que hago es prolongar un poco el capítulo sobre la antigua guerra de Yugoslavia. En la del virus, porque además en el virus hay un simbolismo muy claro con el tema de la seguridad. Es muy llamativo que el presidente del gobierno salga a los medios de comunicación en la primera intervención contra lo del virus, no rodeado de médicos, sino rodeado de militares cargados de medallas. Ese simbolismo para mí era muy potente, y una cosa que a mí no me gusta nada. Me disgustó considerablemente, ¿no? Pero es que ese tipo de cosas se reproducen en muchas otras situaciones a lo largo de todo ese tiempo por lo del virus,
Yo no parto de, por supuesto no comparto ni las posturas negacionistas, cada uno no tiene nada que ver con eso, pero sí que hay cosas que no comparto en la forma de... No comparto cuando yo fui a vacunarme, precisamente al principio del tema de la vacunación, como centro con trabajador sociosanitario, me tocó ir a un hospital en el que realizaba todas las gestiones, controlaba la cola, quién entraba, la lista de lo que se iba a vacunar, era un guardia de seguridad. El guardia de seguridad el que estaba allí, dice la gente, la vacuna, esto no sé qué, no sé cuánto, digo, llegó un momento que pensé, me pondré la vacuna al guardia de seguridad también. Pero el personal sanitario parece que estaba, es que ni digo, cuando voy a ver a alguien que será el que de verdad no, prácticamente todo lo controla un guardia de seguridad. Y ya evidentemente le decía a alguien, no, pero es que eso ya extralimita las funciones del grupo, por supuesto que las extralimita. Pero ahí estaba, ese era el que gestionaba todo eso. Y luego una cosa que me llamaba la atención era como este enfoque. De hecho, a mí hay un dibujo que me gusta mucho, a mí es el que más me gusta, que es el del tema en el que se ve precisamente como un tanque pasa por encima de un médico, que es de un sanitario en definitiva, y luego el tanque se estrella, el virus se pone el tanque, porque realmente el virus se podía frenar en un tanque, no era esa la idea. Y que lo que viene a reproducir es eso. Yo tenía otro dibujo en mente, pero que no logré que él hiciera, que era el de lo que yo llamo el Sarao, la gran fiesta que montó Pedro J. Aquí en el Casino de Madrid, con lo del tema del español, en el que los premios del español. Y en la que aparecía también entonces era el ministro de Sanidad, Salvadorilla, era el único que tenía mascarilla, y todos los demás iban sin mascarilla, los militares, todos. Los únicos que llevaban mascarilla eran los que estaban sirviendo las mesas. Entonces también era una imagen bastante simbólica, ¿no? Bastante impactante, ¿no? Y ese enfoque del virus, todo eso lo menciono también, ¿no? Porque así no se compara en el vídeo. A mí, en el tema este de la seguridad, me suscitó muchísimas dudas, muchas de estas cuestiones, también durante la época del virus. Y yo, para terminar, contaros únicamente, bueno, terminando con lo del tema de Ucrania, ¿no? Porque lo que comentaba antes con lo de la guerra, porque yo además la mención que hago cuando coincide el final del libro, que lo prolongamos un poco con el tema este de Ucrania, yo hago una crítica directa al tema de que se pretenda solucionar el tema este de la guerra, hago una crítica directa al enfoque militarista. Yo no comparto que las guerras se puedan solucionar vendiendo más armas. Porque yo recuerdo que tengo el de la guerra Irán-Irak, por ejemplo. Yo recuerdo de pequeño la guerra Irán-Irak, que yo veía en los telediarios que día tras otro la guerra Irán-Irak permanecía, siempre estaba. Un día ganaba Irán un poco, luego ganaba otro poco Irak, y fue una guerra que se perpetuó durante mucho tiempo, en la que todo el mundo vendía armas a los dos bandos. Y ahora ocurre exactamente lo mismo. Ahora solamente sabemos que nosotros le estamos regalando armas a Ucrania, que eso yo no me lo creo, porque las armas no se regalan. No nos engañemos que las armas no se regalan. Y también hay quien le está vendiendo armas a Rusia. Y no nos engañemos, no pensemos que los que venden armas a Ucrania solo venden armas a Ucrania, porque eso no funciona así. Este negocio no funciona así. Y probablemente se perpetúe este conflicto todo lo que haga falta, como ocurrió con la guerra en Irak, mientras que haya un buen negocio alrededor de ello, que lo hay evidentemente. Y bueno, terminando con un párrafo que aparece en el libro, que está en ese capítulo, que dice que el gobierno español apenas dudó tampoco en comenzar a enviar a Ucrania en sintonía con lo que ya había empezado a hacer la Unión Europea, y en marzo de 2022 concretamente decidió comenzar a hacerlo a pesar de la oposición de sus socios de gobierno y otros grupos parlamentarios. El siguiente paso en la polémica fue el anuncio del presidente del gobierno de España de su intención de duplicar el gasto en defensa para alcanzar el 2% que exige la OTAN, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania. Eso lo tenemos ahora mismo porque sabemos que ya los presupuestos ya se han negociado. Ya lo que yo entiendo, pero no lo comparto para nada. Lo apoye quien lo apoye. Y yo me gusta mucho esto que se hace muchas veces, es decir, que dos noticias juntas se entienden mejor. Entonces me gusta unir esta noticia, este párrafo, con otro en ese capítulo, y digo, en enero de 2022 el gobierno de España anunciaba que en el contexto de la aprobación de la nueva ley de cooperación y desarrollo, enero de 2022, hace ya casi un año, en el contexto de la nueva ley de cooperación y desarrollo, el gobierno aprobaría destinar por fin el 0,7% del Producto Interior Bruto para la ayuda oficial de desarrollo, pero en el horizonte de 2030, o sea, dentro de 7 años. O sea, un compromiso que llevamos esperando 27 años desde aquella famosa campaña del 0,7, pues todavía van a tener que esperar 7 años más. Sin embargo, para duplicar nuestro ya de por sí enorme presupuesto en defensa, pues ha sido prácticamente inmediato. Ha sido una decisión que se ha tomado y duplicamos nuestra defensa sin ningún tipo de problema. Pero tendremos que esperar 7 años más para llegar al 0,7%. Entonces, pues, y de eso de lo que parte el libro, yo no os voy a destripar ya nada más, ya lo demás lo leí, digo, son capítulos muy cortos,
Y bueno, terminé diciendo que sí, os digo que hasta ahora la sensación se ha sido buena porque bueno, ha habido un efecto positivo que yo comento en todos los sitios que bueno, hemos visto que mucha gente, por ejemplo, mi hija que tiene 16 años y otra gente joven, pues resulta que lo han leído con facilidad. Esto no ha sido buscado, pero no, como los capítulos eran muy breves y eso, y sabemos que la gente de cierta edad pues está acostumbrada con texto, no sé qué, cualquier cosa que supera los 20 segundos, no lo terminan de leer, pues hemos visto que sí lo han leído y a mí esto es una cosa que me ha dado una gran sorpresa. No lo hemos hecho a conciencia, con lo cual pues pensamos que es más o menos fácil de leer. De hecho ahora tenemos que decir que ya tenemos una editorial que le ha interesado el tema también y bueno, vamos a seguir con la idea hasta donde llegue, pero que el objetivo no es ni mucho menos ganar dinero ni nada, sino contar una historia y que tenga la mayor de sus. Pues muchas gracias a los Javier. Yo quería preguntarte, que aunque ya lo has respondido, si había sido a propósito o no lo de los capítulos cortos para gente moderna que lee cosas breves, ¿no? Porque tú le pasas un documento de 6 hojas a alguien y te dice, no, pásamelo cuando esté en película. O sea, directamente te dicen que cosas más largas de 5 hojas y ni 3 hojas, ¿no? Y yo me lo leí en una tarde y es verdad que es que son 30 capítulos, 90 páginas, son de media 3, tú has dicho 6, pero son de media 3 por capítulo, más los dibujos, a veces son 2 o 1. Y es que se lee estupendamente y a mí lo que me pasó fue que se me acabó la tarde, se me acabó el libro y dije, joder, ¿dónde sigue? O sea, que es que se me hizo corto y muy ameno, la verdad. O sea, que es que... Bueno, yo leo cosas más gruesas de toda la vida, ¿no? Pero que se lee muy fácil, efectivamente. Si tu hija con 16 años lo ha leído y gente lo podría leer, efectivamente... bueno, incluso si supiera la temática. A mí me gusta que hayas anticipado unas cuantas cosas, que hayas hecho un poco de spoiler aquí de algún capítulo y bueno, pues decirte que se lee fácil, que me parece interesante, que daría lugar a mucho debate. Es una pena, ¿no?, que a lo mejor no tengamos quórum para hacer un debate más amplio, pero sí que merece la pena verse después de haberlo leído para debatir muchas cosas. Y luego la referencia de la última página de las bibliografías y otros detalles, pues también ya lo complementa para que tenga más ganas. Pero es como tú dices, ¿no? A lo mejor irse a buscar las referencias, pues ya es dedicarle más rato, echarle más tiempo, y si me hago el libro, se lee en un pispás. Pues no sé si es por los dibujos, porque es corto o por todo el tiempo, ¿no? Así que nada, muchas gracias a los dos. La verdad es que la mayor parte de las cosas son cosas realmente que muchas... Las vive todo el mundo, claro. Claro, las hemos visto todo el mundo. La hemos dejado pasar o la han pasado por delante nuestra, no le hemos prestado mayor atención, pero que son cosas que las hemos visto prácticamente de todo el mundo. Hay que decir que, yo también lo digo, el virus ha servido para limpiar muchas cosas, para limpiar buena parte de la mente colectiva y muchas cosas prácticamente se nos han olvidado ya, ¿no? Yo le decía a más movimiento por aquí por el camino, ¿tú te acuerdas de las últimas movilizaciones que había en España justo antes de lo del tema del virus? Nadie se acuerda de eso. Nadie, prácticamente. Y digo, mira, las últimas movilizaciones fueron precisamente las de los agricultores por el tema de los intermediarios que estaban completamente machacados. Estamos hablando de uno de los sectores más primarios que hay, que estamos hablando de la producción agrícola, lo que comemos en definitiva. Estaban machacados porque estaban ganando una mierda, una porquería, y los intermediarios estaban quedando con un dineral enorme para comercializarlo a través de Mercadona, uno y otro. Y era una movilización súper importante con una tractorada que iba a paralizar España entera. Ya nadie se acuerda de eso. Nadie. Sí, o las marchas de la dignidad, por ejemplo. Cosas más antiguas, como esto que viene desde la época, porque todo esto viene del 11S. Yo le decía, y la expresión esa es por su seguridad. Esa expresión es después del 11S. Antes del 11S, esa expresión no existía. No existía. No lo vais a encontrar en ningún sitio porque no existía esa expresión. Ahora bien, después del 11S apareció en todos los aeropuertos, en todos los controles de seguridad. Te lo decían todos, absolutamente todos los sitios. Antes no existía. Es que ya evidentemente se pilla tan lejos que además encima le echamos una pandemia encima y ya esto es algo cotidiano. Tenemos que vivir con el hecho de que parece que tenemos que vivir con eso, con esos controles de seguridad para entrar tan absurdos como el de una delegación de educación en Málaga, que está en uno de los capítulos, ¿no? Una delegación de educación que haya una cola enorme para entrar al control de seguridad en una escalera, que además algo está peligroso, que puede caer ahí por la escalera con un control ahí súper estricto. Es una delegación de educación, que no tiene ningún sentido, es completamente absurda, ¿no? Y la vivimos en una normalidad, bueno, el control de seguridad, que además cuento ahí como que además son aleatorios muchos de estos controles, ¿no? Porque son completamente aleatorios porque gradúan la intensidad como a ellos les da la gana.
Y entonces hay veces que la ponen al tope y si hay mucha gente, pues no, la pone la sensibilidad muy baja para que no esté sonando todo el rato porque se me forma un follón muy gordo. Entonces en una ocasión pues me llené el bolsillo de moneda y vi que no sonaba. Y digo, me digo de dinero la prueba. Y entonces te lo pongo en un bolsillo y yo, porque pone la intensidad al mínimo, porque es que si no, no parece sonar aquello por todo. Y sin embargo, cuando no lleves nada metálico, tú pones la intensidad al máximo con cualquier cosa, pues y suena. Simplemente con el rebache que tienes aquí, con el pantalón vaquero suena. Es así. Yo que hacer otra pregunta, que ayer me acordé de ti en las noticias y dije, esa noticia de la niña que habían robado en un hospital, ¿no será un montaje para poner también seguridad a tope aquí, como en los colegios de Estados Unidos y tal? Ayer entró una señora a las 8 de la noche a un hospital de Madrid y se llevó un bebé de un día. Y a partir de entonces ha dicho la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sospechosa neoliberal de ultraderecha, que va a cambiar los sistemas de seguridad a los hospitales porque no se puede permitir esas cosas, ¿no? Y dije yo, ¿esto no será una cosa de falsa bandera, como podría haber sido el 11S o otras cosas parecidas? Tiene cierta razón porque en las noticias escuché yo de que se estaba planteando ya el tema de la seguridad de los hospitales y los periodistas cómo sacan esa conclusión, ¿no? Porque quería hacer, bueno, también que pensabais, otra pregunta está relacionada con esto, que cómo contribuye los medios de comunicación, ¿no? Manipulando noticias, esa cosa, a esta sensación de inseguridad y tal. Yo creo una colación tú lo que te has dicho, ya que Gabriel responda. Una mujer coge y roba un niño en un hospital. La realidad siempre supera la ficción. Creo que siempre decía mi profesor de medicina legal. Y así, la realidad siempre supera la ficción. A partir de ahí, de un solo hecho o una sola evidencia, nunca sirve de muestra para tomar una decisión. Nunca. Eso en medicina, cualquier ciencia te hace un muestreo, una casuística. Porque un hecho es tu experiencia personal y vida y con eso no te mueve a tomar ningún tipo de decisión. Al final, va a ser político, ¿sabes? Y habla con esa emoción. Hemos dicho que la emoción surge de miedo. ¿Y el miedo a qué tiene miedo? A reproches, a que le diga algo de arriba, a lo que sea, no le voy a decir nada, pero sin miedos. Los miedos se plantean, se estudian y se analizan. Si no, y se eliminan, que es lo que hace terapia. Básicamente de afrontación en situaciones de ansiedad o miedo a personas que tengan una limitación psicológica en ese momento. Ya está. Bueno, publicidad, habla uno, habla otro y lo que tienen que hablar son los profesionales. No, pero además, claro, el siguiente paso es el de poner en marcha la seguridad de los hospitales, que se dice tan a la ligera. Eso es un contrato multimillonario. Claro. Y ese contrato multimillonario, al final el dinero viene de donde viene y sale de donde sale. Entonces, si pones toda esa seguridad en los hospitales, estamos hablando que lo que se llama Madrid por sí nada, los recortes y lo que está pasando aquí, pues al final va a salir de donde va a salir. Entonces, al final, va a recortes para tener un dispositivo de seguridad en cada hospital, en cada centro de salud también. No, esos están cerrados. ¿Hasta dónde vamos? Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Entonces resulta claro, al final estamos cargándonos nuestro presupuesto, el dinero público nos lo estamos cargando y nos estamos cargando nuestros servicios públicos. ¿Eso nos da más seguridad? Nada. Porque está el tema de la seguridad, que tu médico tenga más de 7 minutos para verte y que te diagnostique bien una hiperglicemia, una hipertensión, o a lo mejor ese pérdida de peso resulta que es algo más. Eso te da más seguridad y más calidad de vida. Claro. ¿No? El médico está viendo en primaria ahora con... Y lo que dices de los medios de comunicación, totalmente, los medios de comunicación están participando muy claramente. Hay una cosa que a mí lo venimos comentando porque es uno de los capítulos que tenemos ahora una ampliación, un cambio de esto para meterlo en la editorial, y estamos hablando del tema ese, donde el tema de las empresas de seguridad que lo están copando todos los medios, tenemos ahora prácticamente todos los días, ¿no? Hay una transformación también de estas empresas de seguridad dedicándose a la seguridad doméstica. ¿Quién ponía seguridad en su casa anterior, hace 10 o 12 años? ¿Quién ponía seguridad contra la seguridad? Estamos hablando solo de determinadas casas y gente de un nivel adquisitivo medio alto, alto o muy alto, ¿no? Pero la mayoría de la gente no contrataba seguridad en las casas. Muchas de estas empresas se han especializado, digamos que se está subdividiendo el mercado, en definitiva, porque esto es un mercado, se está subdividiendo y hay algunas que se están especializando en la seguridad doméstica. Seguridad doméstica, estamos hablando de algo muy jugoso, que da muchísimo dinero, pero parece que tenemos que convencer a todo el ciudadano medio, clase media, media baja o incluso muy baja, de que ponga una alarma en su casa. Lo tenemos que convencer como sea. Una buena medida, de luego, es
efectivamente, que por donde vamos también del tema ese, el tema de la idea que se está creando de la ocupación, de que tu casa te la van a ocupar en cualquier momento. Esta es la idea, la imagen que me están contando, que los que estamos aquí tenemos que estar preocupados de por qué se está ocupando la casa ahora. No es real, en absoluto, pero además que está difuminando toda otra serie de problemas reales que están detrás de la ocupación que habría que hablar largo y tendido, ¿no? Pero eso no es real, esa es la imagen que se está dando. Es tan así, tan agresivo esa campaña, que eso aparece también en el libro, como la campaña de Securitas Direct, la que, bueno, las medidas, no la campaña, la estrategia que me contaron de Securitas Direct, que la cuentan en el libro, en la que ellos llaman a un portero electrónico de una casa y le dicen al que coge el portero, ¿es aquí donde han robado? No, aquí no ha robado nadie. Ah, entonces lo confundo, entonces es un vecino suyo. Se perdone, no, yo ya que ha cogido el portero, ya que han robado vecino, suyo. Ah, pues pase y hable conmigo. Eso se lo explican directamente en los cursos de seguridad para que lo hagan, y funciona evidentemente. Muy agresivo. Esto es el fascismo 0.1 hacia el 1.0, ¿no? Y luego más, tal, ¿no? O sea, todo al final es con policía detrás que te está dando con la porra y tienes que tener miedo de moverte, pues eso, estilo Palestina, estilo Gaza, ¿no? Todos somos Gaza al final, ¿no? Claro, ahí cuento también la historia esa de cómo incluso la propia, fijar la situación tan absurda, ¿no? Las veces que estaba yo en Palestina, las últimas veces, nos llamó una sorpresa, la última vez que entré yo en la franja de Gaza, una sorpresa muy desagradable, porque cuando tú vas a entrar en el paso de Eretz, desde Israel, pues la primera parte son con los soldados israelíes que ya no tienes contacto realmente con ellos, están detrás de una mampara de un grosor todo automatizado, brutal, todo automatizado. un grosor, claro, brutal, que tiene el cristal ese, que estamos hablando de son soldados de reemplazo, muchos edificios que no son soldados de reemplazo, que están detrás de un cristal que tiene que estar el grosor, que si tú tienes un bazooka o un lanzamisiles y disparas, no pasa siquiera, es una barbaridad lo que tú estás. Y ellos van con un intercomunicador, hablan contigo, tú solo tienes contacto con ordenadores y máquinas, está todo automatizado el paso, que está en el top 10 de la seguridad, y las únicas personas con las que hablan no son israelíes, son palestinos contratados por Israel, para que si tú vas a hacer algún atentado o algo, mates a un palestino, pero no puedas matar a ningún soldado israelí ni nada por el estilo, esa es la filosofía de ellos o algo así, ¿no? Y pagan a palestinos para que estén allí. Entonces todo está automatizado de una forma brutal. Y luego lo que han logrado incluso agilizar mucho todo aquello, entonces no se tarda tanto en pasar. Pero cuando luego llegas a la parte palestina en Gaza, que lo controla la Autoridad Nacional Palestina de Hamas, que está en manos del gobierno de Hamas en la parte de Gaza, pues la triste noticia, lo lamentable, es que estos pobres diablos se han contagiado del tema este de la seguridad e intentan tener su control de seguridad. ¿Y qué pasa? Porque no tienen recursos ninguno. Y entonces te encuentras que hay una cola enorme de gente, no saben qué hacer, no sé qué, y aquello es muy torpe porque no tienen, digo, ¿por qué han entrado en esto? Y es que en definitiva estamos hablando que al final esto se contagia directamente, se contagia en cualquier contexto, ¿no? Prácticamente de cualquier estado, todos están participando de estas medidas de seguridad. Estos días yo, que eso no está en el libro, estos días que estuve en Marruecos la semana pasada, pues te encuentras que hay el radar que está en Tánger Bay, en el puerto de Tánger, pues el radar no tiene un escáner para vehículos, y el escáner para vehículos tiene el sello enorme de Estados Unidos, porque es un regalo de Estados Unidos, y luego para la ida, todavía no hemos sabido si el colón y el follón que se formó a la entrada era porque se les había roto el escáner porque no tenían la pieza, cosa que suele ocurrir en los países empobrecidos que les regalan el aparato y luego no tienen para los recambios, o porque no estaba allí el que sabía manejar el escáner para el vehículo. Entonces pues estuvimos allí como una hora parados y al cabo de una hora dije, pasa, porque no. ¿Más preguntas? Bueno, pues falta leerlo. ¿Qué haréis además de ampliar en capítulos, vas a meter algo más en alguno de ellos para que no sea tan cortito? Se actualizará algunos de los contenidos, que es lo que vamos a intentar hacer ahora, y a lo mejor meteremos algún capítulo más, pero va a cambiar un poco. Eso por exigencias de la editorial que al final le interesa el libro y ya está. Ahora mismo lo que tenemos es una autoedición, que es lo que estamos vendiendo a 10 euros únicamente para poder pagar lo que nos ha costado la edición, ya está. No tenemos esperanza la idea no es ni mucho no la queríamos sacarlo. Es verdad que hicimos una primera edición de 100 y lo repetimos todavía, hemos hecho otra segunda de 200 ejemplares,
Y en principio paramos ahí porque ya lo vamos a meter directamente con la editorial, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí, son 200, eso es lo que tenemos ahora y estamos moviendo hasta que podamos tener la editorial. Pues nada, muchas gracias. Nada más, muchas gracias a vosotros.